La gente ha participado de la meditación trascendental durante años, y en Oriente durante miles de años. Pero esto no ha dado a la gente un mayor autoconocimiento y no los ha convertido en Buda Gautama. La meditación trascendental ha sido un sendero recorrido por muchos, buscando la iluminación en la repetición de antiguas prácticas. Pero Osho nos interpela con una pregunta incisiva. ¿Acaso este camino nos ha acercado a la sabiduría de Buda Gautama? En la actualidad, la meditación se ha convertido en un fenómeno global, con técnicas y métodos que prometen llevarnos a estados elevados de conciencia. Pero ¿son estas prácticas mecánicas realmente un mapa hacia la trascendencia que anhelamos? Osho emerge como una voz disruptiva en este panorama. Este místico rebelde, maestro de la controversia, nos invita a desmantelar las nociones preconcebidas y a fluir en la autenticidad de nuestra existencia. Nos desafía a vivir la meditación no como un acto de ritual, sino como una rebelión contra los dogmas y las ataduras. La verdadera meditación, según Osho, es el estado natural del ser, una conciencia plena que abraza cada instante. No es la supresión del pensamiento, sino la presencia de una atención espontánea y sin esfuerzo. Es el amor propio en su máxima expresión, capaz de revelar un autodescubrimiento más allá de lo imaginado. Te invito a escuchar el mensaje claro de Osho y a sumergirte en esta meditación espontánea, auténtica y singular. ¿Estás listo para dejar atrás las viejas rutas y embarcarte en un viaje hacia la verdadera esencia de tu ser? ¿Qué es la meditación? ¿Es una técnica que se puede practicar? ¿Es un esfuerzo que tienes que hacer? ¿Es algo que la mente puede lograr? No. Todo lo que la mente es capaz de hacer no puede ser meditación. Se trata de algo que está más allá de la mente, y en ese terreno la mente resulta absolutamente inútil. La mente no puede acceder a la meditación. Donde termina la mente, comienza la meditación. Muchos yogis llaman meditación a algo que no lo es. Están guiando a la gente por un camino errado. Si hubieran seguido siendo sinceros y auténticos y le hubieran dicho a la gente que esto traería salud mental, salud física, una vida más relajada, una existencia más pacífica, hubiera sido correcto. Pero una vez que comenzaron a llamarla meditación trascendental, le habían atribuido a algo muy trivial una grandiosa significación que no le corresponde. La gente ha participado de la meditación trascendental durante años, y en Oriente durante miles de años, pero esto no se ha transformado para la gente en un mayor autoconocimiento y no los ha convertido en Buda Gautama. Si deseas entender exactamente qué es la meditación, el Buda Gautama es el primer hombre que arribó a una definición correcta y precisa. Es ser testigo. En nuestras vidas, hagamos lo que hagamos, lo hacemos a través de la mente. Sea lo que logramos, lo logramos a través de la mente. A excepción de la meditación, la mente puede lograrlo todo. Todo lo ejecuta la mente, salvo la meditación. Porque la meditación no es un logro, es un estado previo, es tu naturaleza. No es necesario adquirirla, solo es preciso reconocerla, solo hay que recordarla. Está allí esperándote. Basta con darte vuelta y está a tu disposición. Te ha estado acompañando desde siempre. La meditación es tu naturaleza intrínseca. Eres tú, es tu ser. No tiene nada que ver con tus acciones. No puedes tenerla y no puedes no tenerla. No puedes ser poseída, pues no es una cosa. Eres tú mismo. Es tu ser. No es necesario preguntar cómo se medita. Pregunta cómo hacer para permanecer libre de ocupaciones.
La meditación se produce espontáneamente. Solo pregunta cómo tener tiempo libre de ocupaciones. Eso es todo. En esto consiste todo el truco de la meditación, en cómo permanecer libre de ocupaciones. Entonces no puedes hacer nada. La meditación habrá de florecer. Cuando no estás haciendo nada, la energía se desplaza hacia el centro, se instala en el centro. Cuando estás haciendo algo, la energía se dirige hacia afuera. Actuar es una forma de salirse de uno mismo. No actuar es una forma de entrar en uno. El hombre es ignorante y ciego, y quiere seguir siéndolo, porque le parece que volverse hacia el interior es como entrar en un caos. Y así es. En tu interior has generado un caos. Tienes que salir a su encuentro y superarlo. Se requiere coraje. Coraje para ser uno mismo, y coraje para meterse dentro de uno mismo. No conozco coraje más grande que ese coraje de ser meditativo. La meditación comienza por separarse de la mente, por ser un testigo. Esta es la única manera de separarse de algo. Si estás mirando hacia la luz, naturalmente una cosa es segura. Tú no eres la luz, eres quien está mirando la luz. Si estás observando las flores, una cosa es segura. Tú no eres la flor, eres el observador. La contemplación es la clave de la meditación. Contempla tu mente. No hagas nada, ni repetir un mantra, ni repetir el nombre de Dios. Solo observa lo que la mente hace. No la perturbes, no la obstaculices, no la reprimas. No emprendas nada por tu parte. Limítate a ser un observador. Y el milagro de la contemplación es la meditación. A medida que observes, lentamente, la mente se vaciará de pensamientos. Pero no te estás quedando dormido. Estás cada vez más alerta, más consciente. Cuando la mente se vacía por completo, toda tu energía se transforma en una llama de despertar. Esta llama es el resultado de la meditación. Así que puedes decir que la meditación es otro nombre de la contemplación, del ser testigo, de la observación, sin emitir juicio ni evaluación alguna. Solo por medio de la contemplación saldrás de inmediato de la mente. La meditación es un método puro y científico. En ciencia se llama observación, observación de los objetos. Cuando miras hacia tu interior, es la misma observación, solo que haciendo un giro de 180 grados y dirigiendo la mirada hacia adentro. Esta es la razón por la cual la llamamos meditación. No es necesario Dios alguno, así como no es necesaria Biblia alguna. No es necesario como prerequisito tener un sistema de creencias. Un ateo puede meditar, así como puede hacerlo cualquier persona, porque la meditación no es sino un método de volverse hacia el interior. ¿No crees en Dios? Eso no es un impedimento para la meditación. ¿No crees en el alma? Eso no es un impedimento en la meditación. ¿No crees en nada? Eso no es un obstáculo. Puedes meditar, pues la meditación simplemente indica cómo acceder al interior de uno mismo. Si hay o no un alma no tiene importancia, así como no la tiene si existe o no un Dios. Una cosa es segura, que tú existes. Si seguirás existiendo después de la muerte o no, no interesa. Solo importa una cosa. En este preciso momento, tú existes. ¿Quién eres? Para acceder a ello está la meditación, para penetrar más hondo en tu propio ser. Tal vez sea solo algo momentáneo, tal vez no seas eterno, tal vez la muerte ponga fin a todo. No imponemos condición alguna en que estés obligado a creer. Solo decimos que tienes que probar. Simplemente inténtalo. Un día sucede, los pensamientos no están allí. Entonces no se trata de algo como un dogma. No es un credo, es una experiencia que se comprueba por sí misma. Ese día la muerte desaparece. Ese día la duda desaparece, porque ya no necesitas estar permanentemente defendiéndote.
Nadie puede destruirte. Eres indestructible. Entonces la confianza surge, se desborda. Y tener confianza es estar en éxtasis. Tener confianza es estar en Dios. Tener confianza es estar satisfecho. Así que yo no hablo de cultivar la confianza, sino de experimentar la meditación. El silencio es meditación. La mente implica palabras, el yo, silencio. La mente no es sino la sumatoria de todas las palabras que has acumulado. El silencio es algo que siempre ha estado contigo, no es una acumulación. Este es el significado del yo, es tu cualidad intrínseca. Sobre el fondo del silencio continúas acumulando palabras, y la sumatoria de todas las palabras es lo que se conoce como mente. Es una cuestión de cambiar la percepción de la forma, de desviar la atención de las palabras hacia el silencio, que siempre ha estado allí. La meditación es un estado natural que hemos perdido. Es un paraíso perdido, pero el paraíso puede ser recuperado. Mira a los niños a los ojos, míralos y verás un gran silencio e inocencia. Y lentamente, pierde contacto con su propia inocencia. Se contamina, es corrompido por la sociedad. Se transforma en una maquinaria eficiente. Deja de ser un ser humano. Todo lo que se necesita es recuperar ese espacio una vez más. Alguna vez lo conociste, así que cuando te acercas a la meditación por primera vez, te sorprendes, pues un gran sentimiento surgirá en ti, como si lo hubieras experimentado previamente. Y esa sensación es real, lo has vivido antes, pero lo has olvidado. Nacemos como meditadores y después aprendemos los caminos de la mente. Pero nuestra naturaleza real permanece escondida en algún lugar, en las profundidades, como una corriente submarina. Cualquier día, una pequeña excavación, y encontrarás la fuente de la que aún fluye agua fresca. Y encontrarla es uno de los más grandes placeres de la vida. El tiempo es horizontal, tal como lo es la mente. A una idea le sigue otra, y a esta otra, y otra, pero en una línea, una hilera, una procesión o un embotellamiento, pero siempre en forma horizontal. La meditación es vertical, va más allá de la mente y más allá del tiempo. Y tal vez, finalmente, llegues a la conclusión de que el tiempo y la mente son equivalentes, son dos nombres de un mismo fenómeno, la sucesión de ideas, de momentos. La meditación significa detener tanto el tiempo como la mente y empezar de repente a elevarse a la eternidad. La eternidad no forma parte del tiempo y tampoco es un pensamiento, es una experiencia. El hombre que vive en el futuro vive una vida falsificada. No vive verdaderamente, solo aparenta vivir. Espera vivir, lo desea, pero nunca lo hace. Y el mañana nunca llega, siempre es hoy. Lo que viene es siempre aquí y ahora. Y el hombre no sabe vivir el aquí y ahora, solo sabe escaparse. La forma de escapar al aquí y ahora se llama deseo. Los meditadores son los únicos no escapistas. Todos los demás sí lo son. La meditación implica dejar de lado el deseo, abandonar los pensamientos, deshacerse de la mente. La meditación significa relajarse en el momento, en el presente. Estar en silencio es el arte más simple del mundo. No es una acción, sino una no acción. ¿Cómo puede resultar dificultoso? Te estoy mostrando el camino de la iluminación a través de la pereza. No hay que hacer nada para alcanzarla, pues está en tu naturaleza. Ya la tienes, solo que estás tan ocupado con otras actividades que no puedes percibir tu propia naturaleza. No hay acciones como tales en lo concerniente a la meditación. Simplemente no hagas nada. Sé que te resultará algo difícil al comienzo. No se debe a que sea dificultoso relajarse,
sino a que te has vuelto adicto a la necesidad de hacer algo. Llevará un tiempo superar esa adicción. Solo sé y contempla. Ser es no hacer y contemplar es también no hacer. Te sientas en silencio sin realizar actividad alguna, siendo testigo de todo lo que suceda. Las ideas darán vueltas en tu mente. Puedes sentir cierta tensión en algunas partes del cuerpo. Te puede doler la cabeza. Solo sé testigo de lo que pase. No te identifiques con eso. Observa. Sé como un observador que desde la montaña contempla lo que sucede en el valle. Es un don, no un arte. La meditación no es una ciencia, no es un arte. Es un don, no más que eso. Todo lo que necesitas es un poco de paciencia. Los viejos hábitos habrán de perdurar, las ideas seguirán precipitándose, y tu mente siempre está como si fuera la hora punta, con el tránsito apretado. Tu cuerpo no está acostumbrado a sentarse en silencio. Te moverás y te darás vuelta. No hay de qué preocuparse. Simplemente observa que el cuerpo se está moviendo y se está dando la vuelta, que la mente está convulsionada, llena de ideas, consistentes, inconsistentes, fútiles, fantasías, sueños. Quédate en el centro, observando. Todas las religiones del mundo le han enseñado a la gente a hacer algo, detener el proceso de pensamiento, forzar el cuerpo a asumir una postura inmóvil. En esto consiste el yoga, en una larga práctica para forzar al cuerpo a una postura inmóvil. Pero un cuerpo forzado no está inmóvil, y las oraciones, las concentraciones, las contemplaciones de todas las religiones hacen lo mismo con la mente. No permiten que los pensamientos fluyan. Sí, tienes la capacidad de hacerlo, y si insistes puedes detener el proceso del pensamiento. Pero esto no es real, es absolutamente fingido. Cuando la inmovilidad viene por sí misma, cuando el silencio se instala sin que hagas esfuerzo alguno, cuando contemplas los pensamientos y llega un momento en que empiezan a desaparecer las ideas y comienzan a producirse silencios, es hermoso. Los pensamientos se detienen por sí solos si no te identificas, si continúas en la posición del testigo y no dices, este es mi pensamiento. No dices, esto está bien, esto está mal. Si lo hicieras, ya no serías un observador. Tendrías prejuicios, ciertas actitudes. Un observador no tiene prejuicios, no emite juicios de valor, solo refleja lo que ve, como un espejo. Cuando pones algo frente a un espejo, éste simplemente refleja lo que está delante. No juzga que el hombre es feo o que es hermoso, ni dice, qué bonita nariz tienes. El espejo no tiene nada que decir. Su naturaleza es reflejar y refleja. Esta es la razón por la cual hablo de meditación. Tú solo reflejas todo lo que sucede por dentro o por fuera. Yo te lo garantizo. Puedo garantizarlo porque me ha pasado a mí y le ha pasado a mucha gente. Solo mira con paciencia. Tal vez pasen unos pocos días, quizás hasta unos pocos meses, o tal vez unos pocos años. No hay forma de anticiparlo, puesto que cada individuo tiene un ritmo diferente. Una vez que comprendes qué es la meditación, las cosas se aclaran mucho. Si no, puedes seguir andando a tientas en la oscuridad. La meditación es un estado de claridad, no un estado de la mente. La mente implica confusión. Nunca es clara, no puede serlo. Los pensamientos crean nubes a tu alrededor, nubes sutiles. Estas generan una neblina y se pierde la claridad. Cuando las ideas desaparecen, cuando no hay más nubes a tu alrededor, cuando te centras solo en tu ser, se produce la claridad. Entonces puedes ver mucho más lejos, puedes ver hasta los confines mismos de la existencia. Entonces tu mirada se torna penetrante y llega hasta el centro mismo del ser. La meditación es claridad, absoluta claridad de la visión. No puedes pensar en eso,
Debes dejar de pensar. Millones de personas se privan de hacer meditación porque se le ha atribuido a la meditación una connotación errónea. Se la ve como algo serio y deprimente. Se considera que contiene algo de religiosidad. Se cree que es solo para quienes están muertos o casi muertos, para quienes son serios, melancólicos, tienen caras largas, han perdido el carácter festivo, la diversión, la naturaleza lúdica y las ganas de celebrar. Estas son las características de la meditación. Una persona verdaderamente meditativa es de naturaleza lúdica. Para ella la vida es diversión, un juego. Lo disfruta en gran forma. Esta persona no es seria, está relajada. Tendrás que entender una de las cosas más importantes acerca de la meditación, que no hay técnica alguna que nos conduzca a ella. En lo concerniente a la meditación, no hay diferencia entre las llamadas antiguas técnicas y las nuevas técnicas de retroalimentación biológica. La meditación no es un producto obtenido a través de la mente. Se produce más allá de la mente. No hay técnica alguna que pueda ir más allá de la mente. La meditación es solo comprensión. No se trata de sentarse en silencio. No se trata de cantar un mantra. Se trata de comprender los sutiles mecanismos de la mente. A medida que desentrañas esos mecanismos mentales, vas adquiriendo una gran conciencia que no proviene de la mente. Este conocimiento va surgiendo en tu ser, en tu alma, en tu conciencia. La mente no es más que un mecanismo, pero cuando ese conocimiento aparece, seguro que habrá de generar a su alrededor un cierto patrón de energía. La meditación es un estado del ser al que se accede a través de la comprensión. Requiere de inteligencia, no de técnicas. La meditación es el encanto de la propia existencia. Es muy simple, un estado de conciencia en completa relajación en el cual no haces nada. Cuando llega el momento de actuar, te pones tenso. De inmediato llega la ansiedad. ¿Cómo hacer? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo no rendirse? Ya has avanzado hacia el futuro. La meditación consiste simplemente en existir sin hacer nada, ni acciones, ni pensamientos, ni emociones. Simplemente existes y solo te sientes encantado. La meditación es una pausa, un descanso total, una completa detención de toda actividad, física, mental y emocional. Cuando te tomas un descanso tan profundo, nada se agita en tu interior. Cuando abandonas toda acción en sí, como si estuvieras medio dormido a pesar de estar despierto, llegas a saber quién eres. De repente se abre la ventana. No se la puede abrir con esfuerzo, pues el esfuerzo genera tensión, y esta es la causa de todas nuestras desdichas. Por esta razón es muy importante comprender esto. La meditación no es un esfuerzo. Un hombre de meditación aprende a estar lleno de energía a un nivel máximo, óptimo. Vive en la cima, hace de la cima su morada. Con seguridad tiene su calidez, pero no es fervoroso. Solo muestra señales de vida. No es de temperamento caliente, es frío, pues no se deja llevar por sus deseos. Es tan feliz que ya no busca la felicidad. Se siente tan cómodo, tan como en casa, que no va hacia ningún lado, no anda a las corridas ni persigue nada. Es insensible y frío. La mente se concentra, actúa a partir del pasado. La meditación actúa en el presente, a partir del presente. Es una pura respuesta dirigida al presente, no una reacción. No actúa a partir de las conclusiones, actúa viendo lo existencial. Cuanto más comprendes el mecanismo de la mente, más posibilidades tienes de no interferir. Cuanto más entiendes cómo funciona la mente,
más posibilidades tienes de poder sentarte en estado de zazen, de ser capaz de sentarte, solo de sentarte y no hacer nada, de ser capaz de permitir que la meditación acontezca. Es un acontecimiento. La meditación no es algo propio de la mente, sino algo que está más allá de ella. Y el primer paso es asumir una actitud lúdica frente a la meditación. Si tomas la meditación como algo divertido, la mente no podrá destruir tu meditación. Si no lo haces, la transformará en otro viaje del yo y te tornará muy serio. Comenzarás a pensar, soy un gran meditador, soy más sagrado que el resto de la gente, mientras que todo el mundo es terrenal, soy religioso, soy virtuoso. ¿Es esto lo que les ha sucedido a miles de así llamados santos, moralistas o puritanos? Solamente están jugando juegos del yo, sutiles juegos del yo.